Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre lo que son los trastornos de personalidad. Bueno, ¿qué es un trastorno de personalidad? Dice que el trastorno de personalidad son patrones persistentes de pensamientos y emociones que afectan negativamente a la persona en su día a día. Bueno, las características generales tenemos que son duraderos y rígidos, que aparecen en lo que es la adolescencia y adultez temprana. También te afectan lo que es las relaciones interpersonales, relación laboral, escolar y en su entorno. Bueno, estos tipos de trastornos son 10 y se clasifican en tres subgrupos, digamos así. Grupo A, que son los raros y excéntricos. Grupo B, que son los dramáticos emocionales. Grupo C, que son ansiosos o temerosos. Bueno, comenzamos con el trastorno de personalidad paranoide. Este tipo de trastorno de personalidad paranoide es un patrón persistente por la desconfianza, ya que esta persona desconfía mucho de todo lo que está alrededor, de lo que las personas le dicen. Si hay alguna forma en la que alguien le quiere comentar algo o decir, vamos, ven para acá, esa persona va a sentir mucha desconfianza, ya que siempre piensa que las demás personas van a tener una interpretación, bueno, estas personas tienen esa interpretación de las acciones maliciosas o dañinas de las otras personas. Bueno, las causas, bueno, no hay una causa única, hay varios factores. Bueno, en relación con la genética, estas personas suelen tener este trastorno ya que pueden tener familiares con algún tipo de trastornos psicóticos como la esquizofrenia. También estas personas pueden tener este tipo de trastornos ya que en su niñez, en su infancia, pudieron, sí, pueden haber sido víctimas de algún tipo de abuso, de maltrato, y esto genera un desconfianza, ¿no? En su niñez también ellos pudieron haber vivido en un hogar donde mamá, papá tenían muchos problemas, conflictos, existía el maltrato físico, verbal, emocional, y todo esto les conlleva a que estas personas sufran este tipo de trastorno. Bueno, esto también genera, les causa más a los hombres y hay una prevalencia de la población del 2 al 4%. Bueno, continuamos con lo que es el trastorno de personalidad esquizoide. Bueno, este trastorno tiene un patrón persistente de distanciamiento entre personas. Es como que aquí esta persona no tiene el trastorno y esta no. Esta persona que no tiene el trastorno va a tratar de buscar a otra persona y esta persona que tiene el trastorno, ¿qué hace? Va a tener un, va a tener un distanciamiento y no va a entablar esa relación entre las dos personas y no va a existir esa comunicación. Siempre va a mantenerse aislada, va a ser fría, no va a querer conversar y nada por el estilo, simplemente siempre va a tener su distanciamiento. Bueno, como características principales de este tipo de trastorno, vemos que estas personas, por lo general, las actividades les gusta realizar solas. Si una persona le hace un elogio o algo, le dice, mira, lo hiciste muy bien, excelente, excelente trabajo, esa persona va, como que ese elogio como que ni le va ni le viene, no va a sentirse elogiada en este caso, ¿no? Y como dije anteriormente, son frías, incluso con la familia no tienen ese feeling, ese contacto entre ellos y no se sienten como que esa conexión entre otras personas, ¿no? Bueno, también este tipo de trastorno ataca más, no ataca, sino que se dan más en hombres, se dan más en hombres y también, bueno, en la genética puede ser que ellos tienen mayor riesgo a personas que en su genética, cuando los familiares tienen mayor riesgo de tener en su familia personas con esquizofrenia y eso, bueno, y también tienen alteraciones del sistema relacionados con el placer y la motivación personal. Bueno, ahora vamos a ir con otro tipo de trastorno. Bueno, el trastorno de personalidad esquizotípico se caracteriza por lo general por pensamientos o creencias o comportamientos excéntricos. Hay que tener muy en cuenta que esto es muy diferente a la esquizofrenia. Bueno,
Una de las características principales es que la persona piensa que puede leer la mente de otra persona, o decir tengo poderes mentales, estás ahí conversando y tú te quedas en blanco y dices, ah, no, es que yo te estoy leyendo la mente. Eso no es así, eso es mentira. O también cuando te dice, puedo sentir la presencia de otra persona. Eso solo lo hacía Goku porque ellos tenían poderes, ¿no? Ojo, es un anime, ¿no? Pero no, esas personas creen que pueden hacer todo eso. También tienen un lenguaje muy extraño, un discurso muy vago, palabras muy elaboradas. También tienen una apariencia o conducta muy excéntrica, o sea que son como que son el centro de todo, ¿no? Bueno, también tienen dificultad para lo que son mantener relaciones bien estrechas, o sea, bien unidas, ¿no? Bueno, esto se da en lo que es la adolescencia y adultez temprana. También tenemos lo que son bueno, sea más frecuente en hombres. También son con personas con antecedentes de trastornos psicóticos. Bueno, las causas se dan más frecuentes en las personas que han tenido antecedentes familiares con esquizofrenia, personas que han tenido lo que son experiencias traumáticas en su niñez, se da también lo que es en la adolescencia y adultez temprana. También afecta generalmente más a la población masculina, quiere decir los hombres, y personas con antecedentes familiares, bueno, ya les dije, trastornos psicóticos, y se da el 3% de la población. El trastorno de personalidad antisocial, bueno, este tipo de trastorno se caracteriza por tener un patrón de desprecio y violentar derechos y normas hacia las demás personas. También este tipo de trastorno tiene conductas impulsivas e irresponsables y a menudo son delictivas. Las personas con este tipo de trastorno por lo general demuestran muy poca o digamos la nula empatía hacia los demás, suelen manipular a las demás personas para sus propios beneficios y violentan los derechos de las personas que les rodean. Las características principales de estas personas con este tipo de trastornos son violentas, siempre pasan irritables, manipulan a las personas para sus propios beneficios, comienzan a delinquir, a robar, violentan normas, no les importa si dañan o no dañan a otras personas, falta de remordimiento tras dañar a otros. Bueno, las causas pueden ser ¿no? que pudieron haber vivido en un hogar disfuncional, donde papá alcohólico, mamá alcohólica, papá drogadicto, mamá drogadicta, para adquirir sus sustancias tienen que robar, delinquir, y eso generó que el niño vaya creciendo y lo vea como normal, romper reglas, violentar derechos, entonces, y eso genera de que él piense que es todo normal, ¿no? Bueno, hay que, para reconocer, ¿no? Este tipo de trastornos no se lo diagnostica antes de los 15 y siempre y cuando hay que darse cuenta de todos los rasgos antes mencionados. Aparte de ello, este trastorno se diagnostica a partir de los 18 años. Esto generalmente da a la población masculina y también es causa por lo que es una causa tener familiares con este tipo de antecedentes. El trastorno de personalidad límite. Bueno, este tipo de trastorno se caracteriza por una inestabilidad intensa en lo que es la imagen, las emociones, y también estas personas tienden a tener un fuerte miedo al abandono. Bueno, las características principales de este trastorno es que cambian muy rápido sus emociones, tienen relaciones muy inestables, también son muy impulsivas al momento de comprar, en gastos, sexo, en lo que son sustancias. También tienen un miedo muy intenso al ser abandonados o estar solos. Tienen dificultad para lo que es controlar la ira. También tienen muchos pensamientos de autolesionarse, ideas de suicidio. Bueno, este tipo de trastornos, las causas son en la genética, puede ser a personas que tienen antecedentes familiares con este tipo de trastorno de personalidad.
También en personas en las cuales han sido abandonadas de niños, han tenido traumas, hogares inestables en los que nunca había nadie y no tienen aquí y no tenían esas personas a quien acudir y por lo general siempre pasaban solas. A diferencia de este tipo de trastorno más da a lo que es a las mujeres. Aunque la diferencia del rango no hay mayor diferencia, pero en sí este trastorno le da más a lo que son mujeres. Trastorno de personalidad histriónico. Bueno, este tipo de trastorno por lo general se caracteriza porque la persona en sí quiere llamar la atención de todo el mundo, quiere ser el centro de atención, quiere como que todas las personas estén pendientes de lo que ella hace, quiere ser el centro de todo, sin importar que las otras personas, sea mamá, papá, lo quien sea, estén a su alrededor. Bueno, para este trastorno las características principales es que siempre quieren ser el centro de atención, si son esbeltas, usan lo que es su cuerpo para llamar la atención, son seductoras, provocativas, tienen un lenguaje muy, digámoslo, muy bonito, y es así que estas personas, sea como sea, tratan de ser el centro de atención. Si están arregladas, tratan de sobresaltar a las demás personas. También dramatizan mucho de lo que les suceda para de esa manera siempre llamar la atención. Bueno, este trastorno se basa en eso, en que esta persona siempre va a querer ser el centro de atención de todo. Bueno, las causas pueden ser lo que son la hiperactividad, no regulación de sus emociones, también la crianza, ¿no? En su entorno donde siempre le hicieron creer que ella podía ser el centro de todo, centro de atención de todo, a todos los lugares donde ella iba. Bueno, eso también da, bueno, este tipo de trastorno más afecta o les da a lo que son mujeres, a muy diferencia de los otros tipos de trastornos que hemos hablado, que de los 6, 4 dan a hombres, mayormente a hombres, y 2 a las mujeres. El trastorno de personalidad narcisista. Bueno, este tipo de trastorno se caracteriza por un sentido grandioso de la propia importancia y exaltación y admiración hacia uno mismo. Bueno, y cabe recalcar que este tipo de trastorno, en cambio, tiene una falta de empatía hacia los demás. Bueno, entre las características principales tenemos que esta persona con este tipo de trastorno se cree muy especial, no tiene empatía por los demás, se cree un ser superior, eh, se cree que él todo lo puede. Bueno, las causas pueden ser que esta persona tiene un problema de lo que es la autorregulación y la autorregulación emocional y la autopercepción, ya que esta persona se percibe de una manera muy, digámoslo, de grandeza. Además que la crianza de este tipo de personas puede que haya crecido en un hogar en el cual él siempre fue el centro de atención y el cual tuvo demasiada atención, en la cual siempre sintió ese sentimiento de exaltación, en la cual la mamá y papá siempre lo trataban de sobreponer sobre las demás personas y le hicieron creer que esa persona era lo más top, o sea, lo más alto de todo. Bueno, y este tipo de trastorno le da más a lo que al del 0.5 al 1% de la población y da más a los hombres. Trastorno de personalidad evitativo. Bueno, este tipo de trastorno se caracteriza por una inhibición social. Quiere decir que esta persona evita todo contacto con las demás personas por miedo a lo que es el rechazo, por miedo a tener relaciones interpersonales, no le gusta interactuar con las demás personas. Bueno, las características principales es que estas personas no, eh, a lo menos en el ámbito educativo, ¿no? Si estas personas tienen que hacer trabajos grupales, siempre evitan estar solas. No les gusta compartir con las demás personas, por eso se llama trastorno de personalidad evitativo. Siempre evitan todo. Se perciben socialmente como personas ineptas, como que no se adaptan a una sociedad. Bueno, las causas de este tipo de trastorno puede ser que desde niños, desde la infancia, sufrieron ese tipo
como que marcaron muy bien esa línea en la cual decían, sabes que tú no sirves para nada, tú no ayudas en nada, y eso conlleva que estas personas eh, se cierren y bueno, digan, sabes que yo no valgo para esto, no valgo para este otro, y al miedo, a fallar, evitan estar solas, porque ya tienen miedo al rechazo, no les gusta interactuar. Bueno, esto generalmente se da tanto hombres como mujeres, siempre y cuando hayan tenido una infancia muy marcada. Trastorno de personalidad dependiente. Bueno, este tipo de trastorno se caracteriza por que la persona crea una dependencia de las demás, ya que esta persona no puede estar sola, hacer las cosas sola, porque siempre va a tener una dependencia de las demás personas, lo que genera comportamientos sumisos y temor intenso al abandono de la o separación de otras personas. Bueno, las características principales de este trastorno es que estas personas siempre van a necesitar lo que es la aprobación para tomar decisiones, la aprobación de otras personas, o siempre van a tener el miedo de hacer cosas mal porque piensan que si hacen mal van a alejar a las demás personas que lo rodean de ellos, porque tienen miedo a estar solos. Miedo también a opinar o a dar su opinión en algo por temor a que la otra persona desapruebe y obviamente eh, eh, va a tener miedo a estar solo. También va a tener dificultad para tomar lo que son decisiones en su vida diaria, eh, eh, o va siempre a necesitar la aprobación ajena para poder estar bien. Dificultad para comenzar proyectos, ya que esa persona no tiene confianza en sí mismo como para comenzar algo. Bueno, las causas son la predisposición o la inseguridad, ansiedad, también que, bueno, estas personas también en su niñez pudieron haber tenido lo que es una sobreprotección, que eso influyó a largo plazo que estas personas sean tan inseguras y no puedan tomar decisiones por sí solas. Esto se da en la adolescencia y adultez temprana. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Ojo, esto no es igual que el trastorno obsesivo-compulsivo, es muy diferente. Tendrán sus rasgos predominantes parecidos, pero es muy diferente. Bueno, este tipo de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo se caracteriza por tener un patrón persistente de perfeccionismo y control excesivo sobre las cosas. Bueno, una de las características principales son que estas personas tienden a tener un orden, control sobre todas las cosas. Tienen que siempre ser así, todo rectas y correctas. Siempre que se les asigna una tarea, siempre quieren tener la perfección sobre todo. Siempre, si les dicen, tú vas a realizar esto, ellos siempre van a tener esa obsesión, ¿no? De que todo tiene que estar bien hecho de inicio a fin. Otra de las características es que tienen tendencia a acumular cosas sin valor. Bueno, una de las causas puede ser que esta persona con este tipo de trastorno se crió en un hogar donde eran muy estrictos. No, ser estricto es bueno, pero estas personas ya le tenían eran demasiado estrictas de que si se caía algo, levántalos, nada que más tarde, no. Era de que ahora, en el hoy, en este momento. Por eso estas personas se criaron, ¿no? Con este tipo de trastorno en el cual siempre van a querer perfeccionismo en todo. Bueno, esto afecta del 2 al 8% de la población y este es más común en hombres. Bueno, este han sido los 10 tipos de trastorno de personalidad. Espero que les haya gustado este video. Siempre es bueno aprender a ilustrarse con todas las cosas y como siempre he dicho, la salud mental es lo principal. Cuida tu salud mental por siempre.